Muy buenos días, Dios les bendiga en el amor de Cristo. Soy la hermana Idalia. Son las 10:49 de la mañana. Hoy estamos a 15 de julio de 2020 y yo estoy aquí para darle una palabra que el Señor me dio el día 12 de julio de 2020 a las 6:20 de la mañana. La palabra que el Señor me dio es Primera de Corintios 11, 11 del 12 al 16. Hoy no voy a usar mi Biblia. Hoy no voy a usar mi Biblia y le voy a decir por qué. Así como Moisés quebró las tablas de los mandamientos, así yo rompí la Biblia. ¿Por, ¿Por qué la rompí? Por las malas enseñanzas. Por las malas enseñanzas. Porque te enseñan las cosas mal y no coincide lo que Dios te dice con lo que está en la Biblia. No coincide no coincide lo que has oído, no coincide con lo que ahí está. Entonces son las malas enseñanzas. Por eso tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que es Dios. Esa conexión con Él para que Él nos aclare las cosas. Acuérdese que el pastor no es Dios. Acuérdese que si Él no busca en las rodillas, no va a dar maná del cielo. Va a dar falsas enseñanzas. Entonces, cuando el Señor me enfrentó a mis pecados, yo rompí porque le dije, ¿quién miente, Señor? ¿Miente la Biblia o mientes tú? Pero tú no mientes. Le digo, entonces, ¿quién mintió acá? Y rompí la Biblia. Entonces, y ahorita yo necesito justamente las páginas que le quité a la Biblia. Santo poderoso. Pero aquí lo tengo, así es que voy a usar el teléfono. Pero antes de todo, le quiero dar rápidamente un versículo. Ese yo lo voy a compartir con usted antes de compartir lo que el Señor me dio. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Voy a compartir otro versículo con usted. El que tiene mis mandamientos los guardará. Él es quien me ama. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, él es quien me ama. Y él que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Escuche, porque esto va añadido con lo que le voy a enseñar acá, con lo que el Señor me dio. Hoy sí, vamos a la palabra que el Señor me dio. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Poderoso Señor, respalda tu palabra, Señor bendito. Oh Santo poderoso Señor, tú sabes, Señor, Padre mío, que lo que tú me lo das para mí y me lo das para la multitud, Señor bendito. Quiero que sepa que yo no me paro acá porque yo me imagine los versículos, no. El Señor me los da primero, de ellos los confirmo en la Biblia. Déjeme decirle otra cosa. El Señor no es una controversia, porque el Señor no es un ring de boxeo, ni tampoco es un estadio de cancha deportiva, donde vamos a estar jalando y estirando, que no, que si eso no es así o eso es así. Déjeme decirle de que si a usted le agrada la palabra, amén. Y si no le agrada, quédese callado. Porque si a usted no le agrada la palabra, dígaselo a Dios. A mí no me tiene que decir nada, a mí no me tiene que nada. Porque yo la palabra, yo no estoy aquí porque quise dar la palabra. Yo estoy aquí porque el Señor me da una palabra para que yo la comparta con usted. No es porque yo le quiera hablar a usted. ¿Yo de qué le voy a hablar?
¿De qué? Si yo no soy Dios. Aquel que da la palabra y quiere ser escuchado es Dios. ¿Sabe por qué? Porque allá afuera hay malas enseñanzas. ¿Por qué? Por no buscar de Dios, por inventarse las cosas y sacarlas de contexto. Y acá, la palabra que el Señor me da, Él me la da a mí. Y luego yo la confirmo en la Biblia, pero primero Él me la da. De ahí yo la confirmo en la Biblia para dársela a usted, porque la palabra del Señor no es palabra de controversia, como le digo, no es para discutir si me gusta o no me gusta, no. No es para eso. Vamos a ir a vamos a ir a Primera de Corintios 1:2. Ojalá me alcance el tiempo porque va a ser algo interesante. Dice, y la palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Déjeme decirles lo que me dio el Señor. El Señor me dijo, habla del velo, habla del velo. Está aquí, mire. Acá está, con letras anaranjadas. De esto me dijo el Señor que hablara. Y yo le he dicho, nosotros los podemos equivocar, pero Dios, Él siempre va hablando lo que a Él no le gusta. Porque aquí vamos a escuchar lo que Dios tiene para usted. No es lo que yo tengo para usted, no. Aquí es lo que Dios tiene para usted. Porque Él es el que sabe. Yo no sé nada. Él es el que sabe. Entonces, aquí, usted va a escuchar lo que Dios tiene para usted. No lo que el humano tiene para usted, no. Lo que el mero Dios tiene para usted. Y así como Él me da la palabra, yo se la tengo que dar a usted. No tengo que acomodarla. ¿Sabe por qué no la voy a acomodar? Porque yo no dependo de usted. Yo no vivo de usted. Yo tengo un jefe. Tengo un jefe y ese jefe es Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, como Él es mi jefe y para Él trabajo yo y para quien uno trabaja, ahí obedece, ¿verdad? Entonces, como yo trabajo para Él en su obra, yo le obedezco a Él. Yo no le voy a obedecer a usted porque yo no dependo de usted. Yo dependo del Dios de la gloria. Y la palabra de mi Señor, como es palabra de Él, Él va a saber que llegue a donde tiene que llegar, que llegue a los confines de la tierra, que llegue a todo rincón de la tierra. Él sabe, porque como es su palabra, Él la va a hacer llegar a donde tiene que llegar, porque es la palabra de Él y con el poder de Él la va a hacer llegar. No es con mi poder. No es con mi poder, ni es mi palabra, es la de Él. Por lo tanto, la palabra va a llegar. Vamos al 3. Vamos al 3, a Primera de Corintios 11:3. Porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta a su cabeza. Dice que todo varón que profetiza o se envuelve la cabeza frente a su cabeza, que es vergonzoso para él, dice que se envuelva la cabeza. Escúchame aquí. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta a su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiera raspado. Dice que aquí que la mujer que ora o profetiza con la cabeza destapada es una vergüenza. Es una vergüenza, dice. Y muchas veces yo los he exhortado a decirle que la mujer no es mula, no es yegua para que esté destapada en la congregación.
Vamos al 6. Porque si la mujer no se cubre, escucha, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o rasparse. Si le es vergonzoso a la mujer que se cubre el cabello, si es vergonzoso, dice, a la mujer cortarse el cabello o rasparse, que se cubra, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues, pues es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Entonces dice que el hombre no se debe tapar la cabeza porque es hombre, pero la mujer que sí se la tiene que tapar. Y aquí sigue, por eso le digo, ojalá de tiempo. Dice mujer, si la mujer del varón, y tampoco el varón fue creada por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal y autoridad sobre su cabeza. Dice, por causa de los ángeles, santo poderoso, por causa de los ángeles. Aquí le voy a explicar yo esto, por causa de los ángeles. ¿Por qué le digo yo que los debemos de identificar de pie a cabeza? Porque si no los identificamos, los ángeles van a poner los juegos, porque van a pensar que somos del mundo, porque esto los identifica. En una guerra se identifica el soldado por su uniforme y el civil porque es el guerrillero. ¿Por qué mueren muchos civiles? Porque piensan que todos son guerrilla. Porque no los identifican, porque no llevan uniforme. Pero el militar sí se identifica en la guerra por su uniforme. Y nosotros como siervos de Dios tenemos que identificarlos ante los ángeles del cielo con nuestro velo, que servimos a Dios, que somos parte del evangelio de Cristo. Porque aquí dice por culpa de los ángeles, porque si los ángeles se equivocan, porque a usted la ven mundana, le va a ir mal. Por eso tenemos que traer una identificación. Varón. Dice, vamos al 11, pero el Señor, si es varón, pero dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. Juzgad nosotros mismos. Dice, es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. Está preguntando Pablo. Dice, juzgad vosotros mismos. Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. Dice la naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por contrario, la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le es dado el cabello. Dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos la costumbre ni las iglesias de Dios. Dice, lo que no explica aquí lo que no explica aquí Pablo, cuáles fueron las costumbres de no ser contencioso o de no cortarse el cabello o todito eso, porque antes la mujer que se cortaba el cabello la tomaban como prostituta en los tiempos antes y después del Señor Jesucristo. Y Dios y el Señor me decía, habla del velo. ¿Por qué nosotros lo debemos identificar? Dice la palabra que si somos de Él, que cumplamos sus mandamientos.
El velo es parte de los mandamientos de Dios. Y si nosotros le servimos a Dios, debemos sujetarlos a Dios y estar en obediencia y obedecer los mandamientos y obedecer la vestimenta que Dios nos da. Porque Dios dice que nosotros lo vamos a sujetar a Él, no Él a nosotros. Y Dios tiene una gran razón. ¿Por qué? Porque la congregación quiere que Dios se sujete a ellos. Déjeme decirle que pasen generación tras generación. La santidad sigue, porque el mundo cambia, el diablo cambia, las cosas cambian, porque esa es la mentira que le ha metido el diablo a la cabeza. Pero Dios sigue siendo el mismo, sigue siendo el mismo, sigue siendo el santo y sigue hablando de santidad, porque Dios no cambia. El mundo cambia, las modas cambian, pero Dios sigue siendo el mismo. El que cambia todo de un día a otro y de hora a hora es el diablo. Ese sí cambia. Pero mi amado Señor sigue parado en su reino, hablando de santidad, porque dice que sin santidad no le veremos. Entonces me decía el Señor, habla del velo. Habla del velo. ¿Por qué? Porque es vergonzoso. Mira, en una congregación, ¿cómo se identifica la visita con la convertida? No se identifica porque se ven iguales. Entonces, les hacen el llamado aunque ya estén convertidas. ¿Por qué? Porque no se identifican como cristianas. En una congregación no se sabe quién es la visita y quién es la convertida. ¿Por qué? Ay, Santo poderoso. ¿Por qué? Porque las yeguas tienen su clean, largo la clean, pero las yeguas son las que traen la cabeza destapada. Nosotros, si somos parte del Evangelio de Cristo, debemos de taparlos nuestra cabeza. Dicen que no, que el cabello es el velo. Este es el velo. Y este también es el velo. A esto no le podemos meter tijera de ninguna manera, porque es parte de nuestra cabeza. Y dice que nuestra cabeza es honra para nosotros. ¿Por qué es honra? Porque los identificamos al salir a la calle, que somos del Evangelio. Y no es cualquier manto que usted se va a poner, es blanco, es blanco. En la católica usan el negro. ¿Por qué? Porque allá hay muerte, porque allá hay oscuridad. Pero aquí en el Evangelio ni hay muerte, ni hay oscuridad. Porque en el Evangelio hay luz y hay vida. Por lo tanto, tiene que ser un velo blanco. Yo he visto 2 o 3 en unas congregaciones con la cabeza cubierta de todos colores. Debe de ser blanco. Cuando usted le rezaba a su muertito, usted llevaba un pañuelito para taparse la cabeza, ¿verdad? Para rezar. ¿Cómo para servirle al diablo? Usted se tapaba la cabeza. Y hoy para servirle a Dios, usted no se tapa la cabeza. ¿Por qué usted le obedece más al diablo que al dador de la vida? ¿Por qué? ¿Por qué somos así? Solo el diablo le lleva la contraria a Dios. Y nosotros, si no somos hijos del diablo, no tenemos que llevarle la contraria a Dios. Tiene que ser blanco. Porque yo me acuerdo cuando yo iba a grabar el primer video de la obra de Dios, que Él me mandó a abrir esta obra. Me acuerdo que yo me iba a poner un velo de color y me dijo, no, blanco. Y yo me lo iba a poner nada más así. Me dijo, no. Y me dio a entender que me tenía que poner esto. Esto para que mi pelo se me recoja bien y no se me venga para la cara. Y no le puedo explicar más nada, porque eso solo Dios lo sabe. Y yo
No entro a preguntarle a Dios porque esto, porque el otro, porque yo no tengo que preguntarle a Dios, porque yo no soy nadie. Si Él me quiere revelar, que me revele por su voluntad, pero yo no tengo por qué entrar y preguntar y interrogar al dador de la vida. De ninguna manera. Yo no tengo por qué hacer preguntas. Si Él quiere dármelas, que me las dé, pero yo no le voy a dar preguntas. Yo no le voy a hacer preguntas al Señor, perdón. El Señor abrió esta obra. El Señor ha abierto otra obra. Si usted quiere saber más de las cosas de Dios, entre a la oración de Jesús con la hermana Idalia y ahí se va a dar cuenta de lo que Dios habla, de lo que su Santo Espíritu habla. Porque es Dios. Mire, Él abrió esta obra, Él ha abierto otra obra. El Señor tiene dos. Tiene una para dar su palabra y tiene una para su oración. Dos tiene. Entonces yo soy empleada, trabajadora del dador de la vida, porque Él me tiene trabajando en su obra por misericordia. ¿Por qué? Porque el Señor me tiene trabajando en su obra. Porque yo me sentía un inútil, una buena para nada ya. Yo le decía, Señor, si yo ya no sirvo nada, llévame contigo. Yo aquí me siento como un cajón vacío, un cajón que nada más está ocupando un espacio en esta tierra. Le decía, Señor, llévame. Pero yo llorando le decía, llévame contigo, Señor, porque yo no sirvo nada, estoy vacía. Estoy vacía, me siento como cajón nomás ocupando un espacio en esta casa y llorando. Y el Señor me dio a demostrar que yo no era ningún cajón ni ninguna cosa vacía, que yo servía para algo y me iba a demostrar que yo sí, para Él valía mucho y me puso a trabajar en su obra. Así es que el Señor dice que nos cubramos la cabeza. Porque es vergonzoso. Y si es vergonzoso, mire la mujer allá, la evangelista allá, como que yegua con la cabeza destapada. Qué mal se ve. ¿Cómo va a estar hablando la palabra de Dios, pues? ¿Cómo va a estar orando, pues? Y con su cabeza pelada como que es macho, como que es yegua. No. Bien claro dice aquí Corintios. Lea Corintios 11, de 2 al 16. Dice el atavío de la mujer, porque dice dice que el hombre no se puede tapar la cabeza porque es hombre. Dice que el hombre no se debe del hombre no se debe dejar crecer el cabello porque es hombre. Entonces, pero nosotros, como somos mujeres, nosotros sí los debemos de dejar crecer el cabello y nosotros sí los debemos de cubrir la cabeza. Fíjese cómo dice que para el hombre es vergonzoso taparse la cabeza y es vergonzoso dejarse crecer el cabello. Sin embargo, para nosotros es honra dejarlos crecer el cabello y es honra para nuestra cabeza nuestro velo. Eso me dijo el Señor, que hablara del velo. Si usted es fiel, va a enmendar esos errores, si no, se va a quedar mula como está. Porque si usted le sirve a Dios, empiece a ponerse a cuenta de lo que no le agrada a Dios. Y a usted no le importe, usted le está sirviendo a Dios. Porque yo, desde que comencé a servirle a Dios, yo me he tapado la cabeza. Yo no tenía idea, pero mi esposo ya tenía idea. Me dijo, tápate la cabeza. La primera congregación donde yo fui, me dijo la encargada de la congregación, ¿por qué se tapa la cabeza, hermana? Y yo, como estaba recién convertida, mi esposo me dijo que me tapa la cabeza. Pero mi esposo tenía más conocimiento que yo porque apenas estaba yendo la primera vez a la congregación. Ya era yo cristiana, pero en la casa, porque yo había aceptado por YouTube. Pero era la primera vez que iba a la congregación. De ahí a otra congregación con mi cabecita tapada. ¿Qué me decía? El que estaba allá, el que le cantaba a Dios, el hijo del diablo, el que estaba allá que le cantaba a Dios, cuando estaba alabando a Dios supuestamente, tiraba habladas, decía que yo era la Virgen María, porque yo cuando iba a la congregación,
Yo subía las manos y mi forma de alabar a Dios era en silencio. Nomás veía que mi boca se movía. Porque yo, ¿para qué voy a estar gritando si Dios no es sordo? Dios sabe lo que yo le estoy diciendo, sin necesidad que usted sepa lo que yo le estoy diciendo a Dios. Porque a mí lo que me interesa que me escuche es el Dios de la gloria, no que me escuche usted lo que yo le voy a decir a Dios. Entonces, él no es sordo. Y el hombre le decía, alaben a Dios, abren la boca, sino que están ahí, como la Virgen María, todas tiesas. ¿Y por qué decía Virgen María? Porque yo estaba tapada con mi velo. Y porque me veía que yo nomás movía la boca. Así decía aquel hijo del diablo. Usted puede creer que alguien que le alabe al Señor, santo, poderoso, si dice que si nosotros estamos enojados con nuestro hermano, que no ofrendemos, porque esa ofrenda, es desagradable delante de Dios. ¿Por qué el que dirige la congregación no exige el velo? ¿Por qué el diezmo sí lo exige? ¿Y por qué el diezmo sí lo pelea? ¿Por qué para hartarse él sí pelea las cosas? ¿Y por qué no enseña lo que le agrada a Dios? Porque eso no le enseña. Son malas enseñanzas. Son malas enseñanzas. Que por esas malas enseñanzas está el mundo perdido. Está el mundo creyendo cosas que no son. Está el mundo creyendo, porque muchos dicen que cuando vienes a Dios, todos tus pecados te son perdonados y todo queda olvidado delante de Dios. Mentira. Si tú traes un pasado, Dios te va a pasar cuenta por ese pasado, perdón. Te va a pasar cuentas y mientras no quedes clarito como el agua, ahí vas a seguir pagando tus cuentas. Así es que son malas enseñanzas. Si nuestros pecados son perdonados cuando llegamos a Cristo. ¿Por qué? Porque ya no somos parte del mundo. Desde ahí empieza nuestro renacimiento, pero limpiándolos desde que nuestro tata los puso en el vientre de nuestra nana. Desde ahí viene el Señor limpiándolos. Desde entonces, ¿por qué? Porque tenemos que ser libres, porque tenemos que ser transparentes como Dios lo es. Entonces, por esas malas enseñanzas, cuando el Señor me enfrentó a mis pecados, yo rompí 3 o 4 páginas de Corintios. Por eso ahorita no puedo usar la Biblia que necesito en Corintios, porque fue lo que yo le rompí, porque a mí me habían dado a entender otra cosa. Entonces, cuando Dios me dio a entender que no, que yo tenía que ventilar todo mi pasado, pero le dije, pero Señor, si aquí dice que todos mis pecados son perdonados. Eran perdonados, pero también los tenía que declarar a mi pareja, declarárselos, si es posible, al mundo entero, para yo ser libre, ser liberada. Así es que lo que dicen, que ya cuando tú llegas a las cosas de Dios, ya eres una persona libre y nueva. No, Dios te tiene que ser libre y ser nueva, pero te tiene que limpiar de todos esos años de pasado que traes. Así es que malas enseñanzas hoy en día. Por malas enseñanzas no usamos el velo, porque los pastores hacen lo que ellos quieren, acomodan las cosas como ellos quieren, enseñan lo que a ellos les conviene. ¿Por qué? Porque ellos no quieren prepararle almas a Cristo. Ellos lo que quieren, tener una congregación llena de varas para el infierno y no tener una sola oveja gorda pero completa y que se la lleve Cristo. Vale más calidad que cantidad, porque la cantidad va a ir al infierno, pero la calidad va a ir con Cristo. Así es que piense lo que Dios le está diciendo este día y seamos obedientes, sujetémoslos a los mandamientos del Señor, porque desde que venimos a Cristo ya no los mandamos solos. Así cuando usted se casa, tiene un marido al cual usted se va a sujetar
Y ya usted ya no se manda sola, su marido la manda a usted. Así Cristo, Él los manda a nosotros, no los mandamos solos nosotros. Mire, que hay palabras hay palabras de Dios que me da, que siempre me quedo a la mitad. Siempre me quedo por mucho que enseñarle. Pero lastimosamente, yo solo tengo para grabar media hora y no tengo más. Ya aprendí que solo me da media hora. Antes, cuando no sabía, me los cortaba. Así es que, sea hacedor de la palabra. Ponga en práctica todo. Porque mire, si no lo ponemos en práctica, de nada sirve. Cuando usted va a la escuela, ¿por qué llega a ser maestro? Porque todo lo puso en práctica, ¿verdad? Así la palabra de Dios, usted todo póngala en práctica. Haga lo que Dios le está diciendo. Obedezca. Lea la palabra. Si en la palabra, en la Biblia está todo escrito, lo que le agrada a Dios, lo que no le agrada a Dios. Y usted escuche lo que dice en la Biblia. No escuche lo que el pastor dice. Siempre escuche y pregúntele a Dios, porque el pastor es un pecador como nosotros, porque el pastor no es Dios. Él no es sabio, ni es adivino, ni le va a enderezar su vida. Quien se la va a enderezar es Dios. Entonces, hay dos cosas. La Biblia y que usted le pregunte a Dios. Usted no dependa de su pastor, porque su pastor se va a ir al infierno por alcahueto, por no obedecer las leyes de Dios, por no obedecer el mandamiento de Dios, por no hablar lo que Dios quiere que hable, sino hablar a su conveniencia. ¿Para qué? Para tener aquel montón de cabras ahí haciéndoles cosquillas en chiste, haciéndolos reír. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Dios me los bendiga en el amor de Cristo. Y hasta la próxima. Si mi amado me lo permite, el Dios de la gloria, Dios les bendiga.